Hermanas, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Y les doy la bienvenida en esta reunión virtual y hoy para poder estudiar el libro de Primera de Juan, y nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Hermanas, oremos. Padre Celestial, que estás en los cielos, te rogamos, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das para acercarnos a tu presencia. Te suplicamos que nuestra oración sea escuchados por ti. Te agradecemos, Señor, por nuestras vidas y tus bendiciones que nos das de acuerdo a nuestras necesidades. Te suplicamos, Señor, que nos des sabiduría a todas tus hijas legueñas para aprender más de tu palabra. Además te agradecemos, Señor, por tu siervo, el pastor Pedro Lorreaga, que nos enseña con mucha paciencia y está siempre dispuesto a ayudarnos a toda la congregación. Señor, te suplicamos por las demás ligueñas que no están participando. Ayúdalos para que ellas también participen en el estudio. Padre, todas estas cosas, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder. Exaltado sobre todo, nombre sobre todo
Comienzo esto haciéndome muchas preguntas. Entre ellos, ¿tendré un testimonio? ¿He aprendido algo de mi vida pasada? ¿Pude ser de bendición en la vida de alguien? Realizarme algunas preguntitas han hecho de que me pueda detener un momento en mi vida y poder reflexionar sobre muchas cosas en el diario vivir. Yo nací en un hogar cristiano, en una familia cristiana, y ello ha hecho que mi vida siempre gire en un rumbo a ser una persona ejemplar. De cierta forma, los estereotipos que tienen sobre una persona cristiana también han recaído sobre mí. Y por más que yo a veces, cuando estoy en algún lugar, en primera instancia, nunca me presento diciendo que soy cristiana, siempre dejo que el entorno con los que estoy en ese momento se den cuenta por mi accionar de por qué soy diferente, por qué soy distinta, ¿no? ¿Cómo es esto? Creo que en la vida el testimonio no solamente es una pequeña historia, la cual fue trascendental para que hoy uno se pueda denominar cristiano, ¿no? Sino creo que el testimonio de uno es lo que se va forjando día a día. Y este es el sustento para que las demás personas puedan saber más de Cristo. Creo fielmente que mi vida ha sido dura en varios aspectos, pero que el confiar en Dios en cada una de ellas ha podido ser un recordatorio para saber que no estoy sola. Y creo que todos los cristianos sabemos eso, ¿no? Desde que recibimos a Jesús en nuestras vidas, nunca más vamos a estar solos, por más que a veces tratamos de alejarlo. Y Dios siempre va a estar con nosotros, porque Él prometió, ¿no? Estar siempre con sus hijos. Y a esto es lo que quería llegar. Actualmente siento que soy una persona común y corriente, con altas y bajas, como suelen ser las personas a mi edad. Siento que mi vida ha tenido problemas tanto inusuales como también usuales. No obstante, creo que las personas han podido encontrar a alguien en quien confiar en mi persona, y ello era lo que he querido plasmar un poco en este audio, ya que la reflexión me ha hecho poner pensamientos variados en torno a esa idea. Y aún me cuestiono, ¿no? El cómo una persona nueva puede confiar siempre tan rápido en mi persona, sin siquiera conocerme, sin siquiera saber cosas de mí, si tengo algún pasado, ni nada de ello. Creo que ello también me ha llevado a sentir que mi testimonio es un vivir de todos los días. He dejado de pensar en lo que soy o en cómo me ven para entregarme netamente a lo que Dios me ha mandado a realizar. Creo que Dios me ha puesto en el lugar donde estoy para que pueda aliviar a las personas que a veces tienen dolencias espirituales. También creo que Dios ha visto en mí una persona que tiene la paciencia adecuada para poder escuchar a todas aquellas personas que necesitan de alguien en momentos de angustia o también en momentos de alegría. Entiendo también de que no todos tenemos cualidades iguales. Creo firmemente que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y que haciendo el llamado que Él nos ha mandado podemos dar a conocer quién es Él verdaderamente. El hecho de que las personas confíen en mí en tan poco tiempo ha hecho de mí una persona tan determinada a saber cómo puedo ayudar a otros en esos momentos. Y es que uno no sabe naciendo, ¿no? Soy consciente de que Dios ha puesto cualidades en mí, pero creo que también debo esforzarme en que este don pueda ser fructífero. En ese mismo sentido, recalco de que a menudo pensamos de que profesamos la palabra de Dios mediante versículos, o poniendo quizás estados cristianos, o estando al frente de toda una iglesia. Creo que nosotros damos a conocer a nuestro Padre todos los días de nuestra vida. Lo hacemos desde que amanecemos, desde que tratamos bien al cobrador, que nos quiere, cobrar de más, o hasta el jefe que nos impone tareas extras con mala actitud. El ser cristiano, el ser testimonio, es una tarea difícil para nuestros días. Pero mi experiencia me dicta de que no hay que demostrar un testimonio intachable, porque creo que nadie es perfecto, ¿no? Sino que debemos vivirlo todos los días. Gracias y bendiciones, hermanos. Buenas tardes, hermanas. Este jueves 21 de enero, nuestra primera tarde de estudio de las cartas de Juan, a cargo de nuestro pastor Pedro Lorriaga. Damos gracias a Dios por su siervo que está compartiendo, dando de su tiempo para poder enseñarnos a nosotras. No se olviden que solamente nos quedan 2 manuales de estas cartas. Coordinen con nuestra hermana Mercedes para que puedan adquirirlo, ¿sí? Damos gracias a Dios también por la vida de nuestra hermana Abigail Ordóñez, que el martes 19 cumplió años, y por la vida de nuestra hermana Lidia Rengifo, que el sábado 23 va a cumplir años. Oremos por nuestras hermanas, dando gracias por sus vidas, porque el Señor las está guardando y que las siga utilizando allí donde las ha puesto, ¿sí?
Damos gracias a Dios también porque Dios mediante el sábado 23 estamos iniciando nuestro estudio del Evangelio de Lucas con nuestra hermana Dora Quirós a las 4:30. Pero antes, de 3 a 4:30, tenemos culminando el ayuno y oración de la DEPLIF, Lima Centro. Nosotros pertenecemos a esta DEPLIF, así que debemos participar. De 3 a 3:30 se está culminando con este ayuno, un programa precioso, y la meditación, el estudio está a cargo de nuestra hermana Margot Morales. El tema es el ministerio de la mujer en la iglesia, hermanas. Estemos animándonos unas a otras para poder participar. Es por Zoom. El ayuno desde las 3 a 3:30 y a las 4:30 iniciamos con el estudio. ¿Sí? Estemos también atentas los martes para participar de los grupos de oración. El grupo que le toca este martes 26 es el grupo de la hermana Adelaida. Así que estemos participando de este tiempo. El próximo jueves 28 nos toca nuestro taller de bebidas saludables, ¿no? Tenemos 3 opciones que vamos a compartir con ustedes, 3 opciones de estas bebidas saludables, siguiendo las recomendaciones que nos dejó en la charla la semana pasada el doctor Juan Astete. Nos recomendó mucho consumir bebidas alcalinas, ¿no? Entonces aquí les vamos a dar 3 opciones, porque lo más práctico es la limonada de limón, pero no todas son tolerantes a los cítricos, y vamos a darles otras opciones también, así que estemos atentas para participar de este taller, ¿sí? Y también a pedido de la Comisión de Labores, para recordarles que seguimos con nuestros parciales virtuales. Este próximo sábado vamos a presentar las cosas que tenemos, pero sí saben que también hacemos a pedido las sábanas. Nos pidieron hasta de 1 plaza, de 1,5 y de 2 plazas. A pedido hacemos todas las costuras. Ya saben que estamos un grupo de hermanas esforzándonos para poder cumplir de una u otra forma con ingresar estos fondos a nuestra iglesia. Sí, hermanas, ya que no podemos reunirnos, pero sí podemos contribuir así a la labor de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia sigue trabajando. La obra del Señor no puede parar. Sí, hermanas, les animo a seguir apoyando este ministerio. Las damas siempre estamos atentas, no nos quedamos cruzadas de brazos, siempre estamos trabajando, ¿sí? Apoyémonos en esta ardua labor que se tiene, ¿sí, hermanas? Y ahora sí, a continuación escuchemos el estudio a cargo de nuestro pastor Pedro Lorriaga de las cartas de Juan. Recuerden que solo quedan 2 los manuales, coordinar con nuestra hermana Mercedes. Que el Señor me las bendiga, hermanas. Saludos, hermanas de nuestra Iglesia Evangélica Peruana, Templo Maranata, hermanas de la Liga Femenil. Las saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también les deseo un nuevo año, que hemos empezado el 2021. Y sabemos que todavía siguen las situaciones difíciles que pasamos como humanidad, como sociedad frente a esta pandemia, pero hemos pasado el año pasado con la ayuda del Señor experimentando la presencia y el poder de Dios en la vida de cada uno de los hermanos, de los hijos de Dios en la iglesia. El día de hoy vamos a comenzar el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Mantengan abiertas sus Biblias ahí. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Y voy a dar lectura a los versículos que hablan de esto, de 1 de Juan capítulo 1, versículos
1 al 4. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, esto o eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este estudio. Bendito Padre Santo, empezamos ante tu presencia y con tu aprobación, Señor, con tu voluntad, escudriñando con la ayuda de tu Espíritu esta carta del apóstol Juan. Te suplicamos, Señor, que ayudes a todas nuestras hermanas y a un servidor para encontrar las enseñanzas que tú tienes para la vida de cada uno. Y que esas puedan ser aplicadas y también practicadas, Señor, a fin de que moldees nuestra vida y nos ayudes a crecer y madurar en las cosas tuyas, para tu honra y gloria, y también para servirte, Señor, como tú quieres. Ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permítame compartir la pantalla para presentarles las diapositivas preparadas para esta ocasión. El tema del día de hoy dice así: lo que hemos oído del verbo hecho carne. Así es el tema, lo que hemos oído del verbo hecho carne. 1 Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y a manera de introducción de nuestro material, voy a leer lo siguiente. Dice: el propósito de esta carta es refutar las falsas enseñanzas sobre la deidad de Cristo, o sea, la divinidad de Cristo, pues estos ponían en duda su deidad, su padecimiento y muerte en la cruz como sacrificio expiatorio. Además, hace frente a quienes enseñaban que no era necesario obedecer los mandamientos una vez que han sido salvados por gracia. Sin salir de este mismo enfoque, podíamos considerar 4 propósitos más, que son: para que vuestro gozo sea cumplido, versículo 4 de capítulo 1, para que no se envuelvan en el pecado, capítulo 2, versículo 1, para enseñarles acerca de los engañadores, capítulo 2, versículo 26, y para fortalecer su fe en Cristo y para darles seguridad de la vida eterna, capítulo 5, versículo 13. Dicho esto, vamos a desarrollar esta porción que nos toca el día de hoy, ¿no? Lo que hemos oído, del verbo hecho carne. Versículos 1 y 2. El verbo hecho carne. Dice la Escritura, lo que hemos leído al principio: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo primero que vamos a ver es, aquí en estos pasajes, está presentando a Jesús en su naturaleza humana. Porque el Señor Jesús tiene 2 naturalezas: una naturaleza humana y una naturaleza divina. La primera parte se está refiriendo a esa naturaleza humana. ¿Y cómo se ve esto?
Cuando empieza a usar la palabra verbo, está tratando de la encarnación de Jesús y usa términos que confirman que Juan era uno de los testigos de esa experiencia y o realidad. Fíjense conmigo esas expresiones. Juan está diciendo en plural lo que hemos oído. Y está usando uno de los sentidos humanos que tienen que ver con la percepción de lo que le rodea. En este caso, el sentido del oído está mencionándolo literalmente ahí. Él dice que ellos, es decir, los apóstoles, habían oído respecto al Señor Jesús, al Verbo hecho carne. Ellos lo habían percibido con sus oídos a él, o sea, habían escuchado, posiblemente se refiera a su predicación, a su enseñanza, a su conversación. Lo escucharon todo el tiempo. Lo otro es lo que hemos visto con nuestros ojos. Está usando otro sentido, ¿no?, que tenemos nosotros, que es la visión, los ojos. Está diciendo, nosotros hemos visto a este Verbo hecho carne con nuestros ojos. O sea, nadie nos contó, sino que nosotros hemos experimentado al verlo con nuestros ojos a Jesucristo que se hizo carne. Y también dice lo que hemos contemplado. Posiblemente haya una referencia ahí que él asistió a ese momento en que el Señor Jesús se transfiguró en el monte y mostró toda su gloria, y ellos se quedaron como estáticos contemplando justamente esa manifestación del Señor. También dice, y palparon nuestras manos. Aquí está usando otro sentido, ¿no?, del tacto. Ellos tuvieron un contacto físico con el Señor. Y estas son evidencias de que Jesús, al manifestarse en naturaleza humana, al haber venido y haberse hecho hombre, hubieron personas que le rodearon, que fueron sus discípulos y los apóstoles, los más cercanos, y tuvieron todas esas experiencias sensoriales que le llevó a ellos al convencimiento que habían tenido delante de ellos y con ellos a alguien que en su apariencia humana tenía también características divinas, pero estas expresiones están mostrando que humanamente lo percibieron de manera plena, dice, y la hemos visto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ellos cuentan, narran en primera persona y en forma plural. No fue solamente uno, sino todos ellos cuentan o testifican tocante, dice, al Verbo de vida, o sea, con respecto a el Señor Jesús, al cual se le da este término, Verbo de vida. Y esta palabra verbo, como decimos, habla de la encarnación de Jesús, o sea que Jesús toma forma humana para realmente mostrarse. Él, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se muestra a los hombres y se manifiesta con ellos. Entonces ellos, lo primero que hacen, el apóstol Juan, es dar testimonio de eso. Él empieza con este testimonio fuerte. Ahora, eso también habla del Verbo hecho carne, de que Jesús voluntariamente adoptó la naturaleza humana para satisfacer la justicia divina. Dios tenía que castigar el pecado de la humanidad, pero si lo castigaba en nosotros, la humanidad desaparecía. Para esto entonces proveyó a su Hijo, que siendo Dios, Él se presenta con naturaleza humana para poder castigar a Él como representante de la humanidad, pero no teniendo pecado, castigar el pecado que cometemos todos nosotros. Y entonces el Verbo hecho carne está significando que Jesús voluntariamente adopta esa naturaleza humana para satisfacer esa justicia divina y así rescatarnos o redimirnos de nuestros pecados. Pero también menciona en estos versículos que hemos leído a Jesús en su naturaleza divina. Entonces el propósito de Juan es mostrar a Jesús
en esas dos naturalezas que estaban en una sola persona. Y para esto usa expresiones para referirse a Jesucristo, y esas expresiones pertenecen a esa naturaleza divina. Síganme conmigo. Dice, lo que era desde el principio, es una de las expresiones que utiliza. También habla de tocante al verbo de vida. También dice, porque la vida fue manifestada, ¿no? Y os anunciamos la vida eterna. Y refiriéndose a ella, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, para entender esto, vamos a hablar del significado y ampliación de estas verdades expresadas. Por ejemplo, lo que era desde el principio está dando a entender que Jesús estaba con Dios desde ese principio. ¿Cuál principio? De la creación. Desde el momento en que no había nada y el Señor comenzó a crear todas las cosas, Jesús ya estaba con él, ¿no? Dice también, cuando habla tocante al verbo de vida, es que Jesús posee atributos divinos como la eternidad, ¿no? Uno de los atributos de Dios es ser eterno. Y entonces, cuando se expresa de que Él estaba o era desde el principio, también está refiriéndose a la eternidad de Jesucristo. También nos habla de la omnipotencia, ¿no? Y que Él tiene todo poder. Y si estuvo en la creación desde el principio, Él también estaba contribuyendo, estaba participando de esa creación. Y no solamente era Dios el Padre que estaba ejerciendo eso, sino que era Dios el Hijo. Y entonces también en los evangelios nos damos cuenta que Jesucristo mostró su poder mediante milagros, prodigios, resucitó muertos. Jesús mismo dice en las Escrituras que nos va a resucitar en el día postrero. Entonces, esto está hablando acerca de la naturaleza divina de Jesucristo. Y Juan es un convencido plenamente y es un testigo de lo que vio. No solamente que lo percibió con los sentidos humanos, sino que también a través de eso él pudo también observar que en esa persona que se veía como un ser humano igual que usted o que yo, habían características divinas. También en el versículo 3, que habla allí la palabra, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros, vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está hablando entonces allí, en el título que tenemos allí, la comunión con el Padre y el Hijo. ¿Qué es comunión? El significado de comunión es tener algo en común. Y en las Escrituras vemos que el Padre y el Hijo tienen en común esa naturaleza divina, pero también algo más, es la unidad que Él tiene. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Están unidos. El ser humano transformado por Cristo también tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Es otra verdad que está hablando este versículo, ¿no? El creyente así, entonces, tiene nueva naturaleza. Es hijo de Dios por tal razón. Y por eso mismo no practica el pecado. No estoy diciendo que es perfecto y no peca, sino que no toma el pecado como práctica. Esto es, que el creyente ya no está en una situación de la cual no se puede librar de algún defecto que tuviera en su vida, que no puede dejar de practicar el pecado. Por decir, si nosotros tenemos como práctica en nuestra vida vieja, antes de conocer al Señor, la mentira, cuando ya acepta a Cristo Jesús y recibe la nueva naturaleza, y el Espíritu Santo trabaja en su conciencia y le muestra de que los mentirosos se van a ir al infierno y que Dios nos da la capacidad para romper con esa esclavitud del pecado hacia la mentira, entonces el creyente decide, con la ayuda del Señor, después de pedir perdón,
de que va a luchar para que la mentira no la siga practicando como lo hacía antes. Llega un momento que el creyente entonces llega a vencer esa mala costumbre, ese vicio, ese círculo vicioso de seguir pecando vez tras vez. Por lo tanto, llega un momento en que ya más veces dice la verdad que la mentira. Llega un momento en que ya afirma más verdades y avanza en esto, sigue venciendo cada día, y llega un tiempo en que el cristiano, con la ayuda del Señor, se acostumbra a decir solamente la verdad. Y esto se puede realizar porque cuando hay comunión con el Padre y con el Hijo, al recibir esa nueva naturaleza, se convierte en un hijo de Dios y puede, en el poder del Señor, no practicar el pecado. ¿Qué había en la iglesia en esos tiempos? Había dificultades respecto a la comunión. Y por eso Dios inspira esta carta al apóstol Juan para hablar del tema, porque había problemas en la iglesia respecto a la comunión. Lo que sucedía es que habían personas que no estaban aceptando a Jesucristo como Dios o como hombre. Estaban cuestionando las verdades que el Señor Jesucristo mostró y que los apóstoles enseñaban. Y esto se convierte en una falsa enseñanza en aquellos que no aceptaban esto y que lo estaban compartiendo. Y esta falsa doctrina de algunos hermanos quebrantó la comunión con el resto de creyentes. Comenzó entonces a formarse un grupo que tenía una falsa superioridad espiritual, y que este grupo de hermanos que se creían más espirituales y que tenían más conocimiento, según ellos, de la palabra de Dios, comenzaba a menospreciar a los hermanos sencillos que quizás estaban recién aprendiendo o que no tenían acceso quizás a una enseñanza y posiblemente no tenían mucha escolaridad y no podían ellos por su cuenta estar estudiando las escrituras. No habían tenido el privilegio de recibir una educación un poquito más avanzada. Y entonces estas personas que estaban en la iglesia y se creían superiores y pensaron que ellos ya estaban superando la enseñanza inicial y básica que dejó Jesucristo con respecto a esa comunión con el Padre y con el Hijo, y también a la naturaleza que tenía el Hijo. Y entonces ellos pensaron que estaban en otro nivel, miraban con menosprecio a los hermanos sencillos. Esto es triste. Ahora habla Juan que hay un propósito al testificar de Cristo. Dice que cuando se testifica de Cristo, cuando se habla del Señor y se presenta o se plantea justamente de qué han sido testigos de ellos, qué cosa observaron en Cristo Jesús, qué significaba lo que vieron en la persona de Cristo, esto da como resultado una comunión entre los hermanos. Y esto es cierto, que mientras más hablamos del Señor y más nos unimos en la misma enseñanza y más entonces nosotros escudriñamos las Escrituras y aprendemos de Jesús, esto da como resultado que hay una comunión verdadera entre los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios en realidad es la que edifica, la que solidifica, la que une y fortalece la fe y la relación y comunión entre los hermanos. Y entonces, ellos testificaban de Cristo para evitar de que en la iglesia haya una jactancia personal de algunos y haya la actitud de menospreciar a los demás por creerse conocedores de la palabra de Dios, o también algunos se jactaban de ser humildes o ser pobres en la iglesia. Y habían dos actitudes entonces, ¿no? Y de eso se jactaban y se formaban grupos y se dividían los hermanos. Entonces, mientras más se comparta la palabra del Señor, mientras más aprendamos estas cosas, entonces esto va a haber más unión, va a haber más comunión entre los hermanos, y también se va a extirpar, se va a expulsar la práctica de un orgullo insano, un orgullo que hace mucho daño
una jactancia personal, y también se va a sacar de la práctica de algunos hermanos el hecho de menospreciar a otros hermanos por ser humildes y sencillos. Entonces, somos salvos por la sangre de Cristo, hermanos, y no por lo que sabemos. Algunos creen que conociendo muchos pasajes de la Biblia, conociendo muchos versículos y conociendo las grandes verdades de las Escrituras, ya alcanzaron salvación. Es posible de que seamos solamente cristianos de nombre y desde el punto de vista intelectual, conocer y manejar esas verdades, pero no vivirlas, no creerlas, simplemente usarlas como motivo de creer, de mostrarse superiores o para jactancia personal. No somos salvos por lo que experimentamos o sentimos. Somos salvos porque Cristo derramó su sangre por nosotros y nosotros recibimos por fe esa verdad y la aplicamos a nuestra vida, y el Señor nos da el derecho de ser hijos de Dios porque recibimos a Cristo y sus enseñanzas y la experiencia que estuvo Cristo en la cruz, no la experiencia que tenemos unos a otros, porque las experiencias cambian. Lo que sentimos también cambia. No hay nada de poder, ni nada espiritual, ni nada salvífico en la experiencia de cada uno de nosotros, o el sentir, o los grandes conocimientos. En realidad, la salvación viene por medio de la persona de Cristo y el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Entonces, se está hablando del propósito de testificar de Cristo, pero también la evidencia de una vida transformada por Cristo. ¿Y cuál es esa evidencia? Viene a ser la comunión con Dios y con nuestros hermanos. El hermano que dice que es hijo de Dios y que está en comunión con Dios, también va a mostrarle cuando está en comunión con los hermanos de la iglesia. No puede estar divorciado una cosa con otra. No puedo decir yo soy hijo de Dios, amo a Dios y estoy teniendo odio y desprecio a mis hermanos. Eso es una incongruencia, eso no es compatible. Eso es algo totalmente diabólico si queremos llevar nuestra vida de esa manera, ¿no? Es una vida de hipocresía, es una vida de falsedad. Si usted quiere mostrar la evidencia de una vida transformada por Cristo Jesús, muéstrelo justamente en su relación con Dios y en su relación con los hermanos, pero relación correcta, en una verdadera comunión. Y entonces concluimos diciendo, no es posible amar a Dios y odiar a los hermanos. Debemos procurar la unidad en armonía. El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El hecho de unirnos físicamente o con cercanía con los hermanos, cuando estábamos en el templo de manera presencial, el estar juntos en la banca, realmente no era simplemente una demostración real, verdadera de la unidad. La verdadera unidad se da cuando uno muestra armonía al tratar los unos con los otros. Y eso es lo que debemos procurar. Esa evidencia de la vida transformada se debe ver no solamente en la iglesia, sino fuera de ella. En el versículo 4 dice que para que el gozo de nosotros, de los creyentes, sea cumplido, o sea realizado, ¿no? Hay una diferencia, hermanas, entre la felicidad y el gozo. Algunos se confunden con eso y mucho uno ha falsificado al otro. La felicidad humana, practicada por cualquier ser humano, es algo momentáneo y superficial. Tiene que ver con el sentimiento y la emoción de la persona. Es una reacción a las circunstancias de la vida, así como lo es la tristeza, el gozo, la cólera, etc. Es algo momentáneo y es algo superficial.
es la forma como uno reacciona a lo que está sucediendo. Hay cosas que producen felicidad, ¿no? Las buenas noticias, el cambio de un estado inferior a uno superior, ¿no? El mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Llegar a tener quizás mayores tipos de facilidades o comodidades en la vida, o pasar de un estado de enfermedad a un estado de salud. Eso da felicidad, por cierto. Disfrutar de la relación con nuestros familiares, de tenerlos cerca, el que ellos estén bien, como por ejemplo los padres con su preocupación a los hijos, eso da felicidad. Pero eso no es para siempre. Y eso está a un nivel de emociones, ¿no? En cambio, el gozo es un estado del alma. Y cuando la Biblia habla de alma, se está refiriendo a la mente, a las emociones y a la voluntad. Quiere decir que cuando Dios nos dice que nuestro gozo sea cumplido, se está refiriendo que en la parte profunda y central de nuestro ser, que es el alma, el Señor pone de manera sobrenatural y espiritual un estado que es de gozo, que es profundo, que no depende de las circunstancias, pues es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Y cuando es fruto, está hablando de que emana o sale de algo que es más básico y central. En este caso, si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser, entonces vamos a evidenciar mediante una manifestación de esa presencia, mostrando gozo en medio de las pruebas o en medio de las circunstancias de la vida. Y entonces, cuando se habla de la manifestación del gozo, el gozo se manifiesta cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Si un creyente tiene poca palabra de Dios en su mente, en su corazón, entonces es posible de que no pueda manifestar o disfrutar de ese gozo. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, entonces el gozo por la obra del Espíritu Santo se va a manifestar porque está asentado en las verdades de las Sagradas Escrituras. También la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:2 que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es importante darnos cuenta. Muchos creen que las pruebas o las dificultades de la vida son las que no nos permiten tener el gozo. Y la Biblia nos dice que a pesar de eso, nosotros debemos estar gozosos. Este gozo nos sustenta en medio de las pruebas. Y esa es una manifestación del Espíritu Santo. No lo fabricamos nosotros, no mentalmente no producimos eso, sino que eso brota como una fruta de un árbol frutal. Llega su momento en que se manifiesta y está ahí y es para disfrutar, ¿no? Es para bendecir. Y el gozo en la lista del fruto del Espíritu Santo es de los iniciales, de los primeros, ¿no? Entonces, la manifestación del gozo es el resultado de nuestra confianza, nuestra dependencia y nuestro sometimiento de Dios. Usted puede examinarse, hermana, y usted puede decir, ¿tengo gozo yo? ¿Tengo un gozo verdadero? Quiere decir, ¿estoy confiando en el Señor en todo momento? ¿Estoy dependiendo de Dios? ¿Me estoy sometiendo a la voluntad de Dios? De no ser así, no vamos a tener un gozo verdadero, ni se va a manifestar. En cambio, el Espíritu Santo se contrista. Hay un gozo entonces equivocado que se está practicando en algunos hermanos de algunas iglesias. Espero que no sea en la nuestra. Estar gozosos no es saltar, aplaudir y cantar moviéndose con mucha euforia, con mucha energía, ¿no? Algunos creen que eso es el gozo, ¿no? Dar saltos, aplaudir y cantar moviéndose mucho.
Este gozo equivocado, si se manifiesta de esta manera, esto está demostrando puro emocionalismo, está demostrando que imitamos otras iglesias y otras congregaciones y a otros hermanos sin criterio, sin realmente darnos cuenta si eso es genuino, simplemente lo copiamos y eso muestra un fingimiento de un gozo que no se posee. Quieren reemplazar el verdadero gozo con esas manifestaciones externas que no son genuinas, no son propias, sino que lo hacen por imitación de otras iglesias y de otros hermanos que así lo practican. Ese gozo equivocado procede de repetir experiencias anteriores que movieron nuestras emociones. Algunas personas han sido movidas por el Espíritu Santo y han tenido experiencias muy hermosas y extraordinarias, pero se equivocan cuando provocan, sin que sea otra manifestación del Señor, otra nueva manifestación, o la misma manifestación, lo provocan moviendo sus emociones, creando ya en la carne una imitación de lo que sucedió para creer de que el Señor sigue actuando en ellos en ese mismo sentido. Y eso hace de que nosotros lleguemos a pensar de que el Señor es un ser que no renueva las cosas, no son nuevas sus misericordias cada mañana, sino que es un ser superior que simplemente repite las recetas, repite su actuar, como si no fuera Él creativo y no fuera todopoderoso. Y esta forma de pensar y creer en Dios, de que Él va a repetir la misma experiencia cada vez en nosotros, es realmente una ofensa al Señor. El Señor no es alguien que está atado a ciertas fórmulas, a ciertas reglas, ¿no? Que significan ritos que algunas personas hacen. Llegamos a la conclusión de la siguiente manera. Esta porción bíblica nos ha enseñado que Jesús, nuestro Señor, tiene naturaleza humana y divina. No debemos dudar de eso. Si llega a su casa los testigos de Jehová, los adventistas o los mormones, cuestionando esta realidad doble del Señor, de naturaleza humana y divina, eso está demostrando que son sectas falsas, con los cuales usted no tiene que conversar, ni recibirlos en la casa, ni darles la bienvenida, ni pretender convencerlos. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros empezamos aprendiendo la palabra del Señor y creyendo en ella, y por eso es que este día estamos aprendiendo que Jesús tiene, no es posible de que quizás tenga, no, Él tiene naturaleza humana y divina. Esas palabras que pone el Señor en las Escrituras es para nosotros tener la base de que hubieron personas que son testigos de esta realidad. Otra cosa que hemos aprendido en esta porción es que así como el Padre y el Hijo son uno y tienen comunión, también entre los creyentes debe haber comunión entre nosotros, los hijos de Dios. No podemos nosotros hablar de que tenemos comunión con Dios si no tenemos comunión con nuestros hermanos. Es absurdo, es contrario y es prácticamente una ofensa y una desobediencia al Señor y una blasfemia para con Dios. Otra lección es que el Evangelio de Cristo predicado y vivido produce gozo en el creyente. Recuerde siempre esto. Y si usted no manifiesta gozo, algo debe pasar en su ser que está fallando. Puede ser que sea una falta de comprensión o puede ser que usted haya retrocedido en su fe, puede ser que se haya enfriado, puede ser que se haya decidido a vivir una vida carnal siendo cristiano. Y esto es desagradable a los ojos de Dios, pero hay esperanza, hermana. Usted puede empezar pidiendo perdón al Señor y puede también pedirle su ayuda para comenzar a vivir una vida cristiana, como el Señor dice, la vida abundante que Cristo prometió. Que el Señor bendiga a cada una de ustedes y a un servidor también y a nuestras familias.
En el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar. Padre bendito y Dios nuestro, gracias te damos, porque tú eres bueno y misericordioso. Tú eres, Señor, quien nos permites estudiar las Sagradas Escrituras. Tú eres, Señor, que tienes compasión de cada uno de tus hijos e hijas. Y ayúdanos, Señor, a crecer en las cosas tuyas. Ayúdanos, Padre, a vivir las Sagradas Escrituras, a madurar para ti. Nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén.